Hola, muy buenos días. Que el Señor Jesús les bendiga, les guarde, les ayude, nos continúe mirando con ojos de misericordia. Nos continúe mirando como la niña de sus ojos, como su esposa, como su iglesia. Que continúe respaldando, que continúe apoyándonos, ayudándonos. Gloria a Dios, tomando en cuenta que somos el cuerpo de Cristo. Gloria a Dios. Dándole gracias a Dios por un nuevo día. Dándole gracias a mi Jesús por una nueva oportunidad, por una nueva extensión de su misericordia. Gloria a Dios. El Señor Jesús es el autor y el consumador de la vida. A través de la Escritura, el Señor se revela a sí mismo. En sus inicios, a Dios se le llamaba Jehová, pero a raíz que vamos desarrollando la enseñanza, Dios se va revelando a sí mismo a través de la Biblia. Gloria a Dios. Dándole gracias a Dios por este nuevo día, dándole gracias a Dios por esta nueva oportunidad, dándole gracias a Dios porque yo sé que Él tiene el control de mi vida. Como dice el libro de Juan, capítulo 28, verso 10. Vamos a leerlo en el nombre de Jesús. Juan 28, 10. Gloria a Dios. Juan 10, 28 es la cosa. Juan 10, 28. Vamos a leer desde el 27 al 30. Juan 10, del 27 al 30. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias a Dios por su palabra. Gracias a mi Jesús por su revelación. Gracias a mi Jesús por extender y por... Solamente Dios es el que sabe lo que en realidad necesitamos. Y en este tiempo, mi Señor me transmite que explique los libros de la Biblia, es porque en realidad es lo que necesita el pueblo de Dios. Yo no sé hasta qué alcance tendrá esta enseñanza, pero Dios está detrás de todo el escenario. Y va a pasar lo que mi Jesús disponga. Gloria a Dios. Yo simplemente estoy cumpliendo. Y Él ha puesto en mí el querer como el hacer. Y yo estoy cumpliendo lo que Él puso en mi corazón para realizar. Gloria a Dios. Bueno, dándole gracias a Dios por este nuevo día, dándole gracias a Dios por mi casa, por mi esposa, por mi vida, por mi familia, por todo lo que me da, por todo lo que tengo y aún por lo que no tengo. Porque yo sé y reconozco que Él en su infinita, suficiente, suprema y completa sabiduría y completo poder, sabe por qué muchas veces no tengo lo que anhela mi alma y mi carne. ¿Y es por qué? Porque lo que anhela la carne y lo que le gusta a la carne va en contra del espíritu. Entonces, si él es espíritu y Él ha dispuesto que yo sea un hombre espiritual para mostrar las cosas espirituales, entonces no me va a conceder muchas de las cosas que anhela mi carne. ¿Por qué? Porque van en contra del espíritu. Gloria a Dios. La carne tiende a corromper el alma.
los bienes materiales, esas cosas no nos ayudan, nos llenan de arrogancia y de soberbia. Bueno, dándole gracias a Dios y honrando a la Iglesia Pentecostal Unida de Venezuela Central Guatire, dándole gracias a Dios y honrando a mis pastores, el reverendo José Olivares, el patriarca, dándole gracias a Dios por su amistad, por su confianza, por haberme aceptado como un miembro más de la Iglesia Pentecostal Unida de Venezuela Central Guatire, dándole gracias a Dios y honrando a mi pastor, el presbítero Moisés Olivares, dándole gracias a Dios por su enseñanza, por su confianza, por su doctrina, por su conocimiento, por su amistad. Gloria a Dios. En esta ocasión tenemos como iniciativa continuar el ciclo de enseñanza que hemos venido desarrollando sobre los libros de la Biblia. De verdad, esto ha sido un proceso de retroalimentación positiva. ¿Por qué retroalimentación positiva? Porque yo expongo, pero yo también me beneficio. ¿Por qué? Porque yo refresco el conocimiento. Dios refresca el conocimiento que hay en mí a través de esta exposición de sus libros de la Biblia. Y me revela que Venezuela, sobre todo mi país de Venezuela y todas las naciones del mundo, si desean mejorar y desean avanzar, crecer, deben empezar a caminar conforme a lo que Él ha dicho en su palabra. Gloria a Dios. Bueno, dice la palabra en Colosenses 3, capítulo 3, verso 17, que todo lo que hagáis de palabra o hecho, hacerlo en el nombre poderoso de Jesús. En honor a esa palabra, en el nombre poderoso de Jesús, vamos a proceder con esta instrucción cristiana. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Esto es Miqueas. Gloria a Dios. Miqueas, el libro de Miqueas. Autor. Miqueas fue contemporáneo de Isaías en el siglo 8 a.C. Ambos llevaron a cabo su ministerio en el reino del sur, Judá, aunque también indujeron a Samaria, Israel. O sea, como tal, el pueblo del pacto es Israel, no, pero Judá era el pueblo consagrado del pacto. Y el pueblo desobediente era Israel como tal, los samaritanos. Gloria a Dios. Ya las naciones en el ámbito de sus profetas. Gloria a Dios. Vamos a recapitular esto. Miqueas es contemporáneo de Isaías en el siglo 8 a.C. Ambos llevaron a cabo su ministerio en el reino del sur, Judá, aunque también indujeron a Samaria, Israel, y a las naciones en el ámbito de sus profecías. O sea, una profecía en algunos casos centrada en el pueblo de Israel y el pueblo del pacto, pero en algunos casos a toda la tierra, porque de Dios es toda la tierra y su plenitud, de Jesús es la tierra y su plenitud. Gloria a Dios. Durante unos pocos años, al inicio de su carrera, Miqueas, también contemporáneo de Oseas, vivió en un pueblo situado aproximadamente a 30 kilómetros al sudoeste de Jerusalén. Y la mayoría de sus profecías las pronunció desde allí. Gloria a Dios, desde ese lugar. Gloria a Dios. El nombre de Miqueas significa ¿quién como Jehová? Miqueas es como Micael, como el nombre original del arcángel Miguel. ¿Quién como Jehová? Claro, y hay alguien que es como Jehová. Alguien que es como Jehová, no, alguien que es Jehová, que es Jesucristo. Gloria a Dios.
Miqueas estaba tan completa y sinceramente consagrado a su misión que aún estaba dispuesto a salir desnudo predicando el mensaje divino. Esa era una pasión que había en Miqueas, que no le importaba salir desnudo a predicar la palabra de Dios, con tal de atraer la atención del pueblo. Capítulo 1, verso 8 de Miqueas. La profecía de Miqueas tendría un impacto que iría mucho más allá de su ministerio local. O sea, no solamente en Judá se conoció Miqueas, sino que se extendió en todo el Reino Unido. Gloria a Dios. Aún después de un siglo fue recordada y citada. Jeremías 26, 17 al 19. Y los acontecimientos ocurridos 7 siglos después ratificaron su validez. Mateo, capítulo 2, verso 1 al 6. Juan, capítulo 7, verso 41 al 43. La profecía estaba en Jeremías, capítulo 26, verso 17 al 19. Y su cumplimiento fue en Mateo, capítulo 2, verso 1 al 6, o Juan, capítulo 7, verso 41 al 43. Fecha del libro de Miqueas. De acuerdo con sus propias palabras, capítulo 1, verso 1, Miqueas profetizó durante los reinados de Jotam, 740 al 731 a.C., Acaz, 731 al 716 a.C., y Ezequías, 716 al 586 a.C. Parece probable una fecha entre los años 704 y 696 a.C. Gloria a Dios. Trasfondo del libro de Miqueas. Entre el comienzo del reino dividido de Salomón, El reino de Salomón se dividió, recapitulando esto, a causa de que su corazón se fracturó. Y entonces empezó a asumir creencias paganas y empezó a buscar en la vida natural algo de permanente valor, gloria a Dios, según el intelecto que ya Dios le había concedido, según la sabiduría que ya Dios le había concedido. Mas sin embargo, Salomón no pudo, esa fractura de su corazón y esa ambivalencia y esa fluctuación de sus creencias permitieron que el pueblo que venía después de él, el pueblo de Israel que gobernara, se fracturara. Entonces se dividió. Como el corazón de Salomón está dividido, se dividió el pueblo de Israel. En Judá, el pueblo consagrado, y en Israel, el pueblo desobediente. Gloria a Dios. Bueno, yo declaro que en este tiempo Dios junta y perfecciona a los integrantes de su pueblo. Gloria a Dios. Como Él dice. Gloria a Dios. Pondré de mi espíritu dentro de ustedes. Y grabaré mis leyes y escribiré mis leyes en la tabla de su corazón. Gloria a Dios. Lo dice Dios en su palabra. Si Él mismo ordena, nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello y escríbelas en la tabla de tu corazón. Recuérdalas y hallarás gracia y buena opinión delante de los ojos de Dios y de los hombres. Gloria a Dios. Primeramente de Dios, y Dios nos permite adquirir gracia delante de los hombres. Gloria a Dios. Bueno, trasfondo. Entre el comienzo del reino dividido de Salomón, Israel al norte y Judá al sur, y la destrucción del templo, muchos lugares altos fueron inaugurados en Judá debido a la influencia de Samaria.
O sea, Judá como tal se dejó contaminar por la influencia del pueblo del pacto, pero desobediente, por la influencia de Samaria, de Israel. Ello colocó la idolatría cananea en posición de competir con el verdadero culto en el templo de Jehová. O sea, eso se explica solo, hay que usar un rema solo. Capítulo 1, verso 5 de Miqueas. Miqueas demuestra cómo esta declinación espiritual conducirá inevitablemente al juicio de todo el país. Cuando el pueblo del pacto, que era Judá, el pueblo consagrado que era Judá, se corrompió, entonces Dios emite juicio sobre su pueblo santo, sobre el pueblo de Israel. Gloria a Dios. Conduciría inevitablemente al juicio de todo el país. Y aunque el rey Ezequías había ganado una notable victoria sobre Sennacherib y el ejército asirio, Judá estaba condenada a caer, a menos que la nación se volviera a Dios, arrepintiéndose de todo corazón. Venezuela como tal, si no se arrepiente, esto es principio de dolores. Si no se arrepiente Venezuela, si no empezamos a creer, este pacto es por fe. Si no empezamos a permitir que Dios abra nuestra mentalidad y empezamos a creer en las cosas espirituales, porque todo lo que se ve se hizo de lo que no se ve. No que existen homicidios, que existen violaciones, que existen una cantidad de cosas que no son de Dios. Sí, es verdad, pero eso es culpa del hombre. Todas esas cosas vinieron a la tierra fue después de la transgresión de Adán y Eva. Los que nacen solo una vez, los que nacen solo de la carne, los que nacen solo de su madre y de su padre, están bajo esa condenación, esa cabeza caída que es Adán. Pero los que nos bautizamos en el nombre de Jesús, nos renovamos y nuestra cabeza ya no es Adán, sino es Cristo Jesús, vencedor. Y nuestra cabeza es victoriosa. La bendición o la maldición en el hombre entran o salen a través de su cabeza. Gloria a Dios. Vamos a continuar. Estilo del libro de Miqueas. La declaración introductoria de Miqueas, capítulo 1, verso 1, está escrita en prosa, pero toda la compilación profética que le sigue es poesía. La forma poética ofrecía a sus contemporáneos una ventaja. Su ritmo les permitiría memorizar mejor el mensaje. Gloria a Dios, como una canción, con un ritmo. En este tiempo no la percibimos porque la iglesia, la Biblia ha sido traducida del idioma hebreo, arameo, al idioma castellano. Y hay una mutación y una transformación en las palabras, porque no es la misma pronunciación en hebreo y en arameo que en español y en castellano. Entonces, pero como se escribieron en ese idioma original a los hebreos y a los arameos de ese tiempo, se les hacía más fácil recordar las escrituras porque hacían rima. Gloria a Dios. Su ritmo les permitiría memorizar mejor el mensaje. Les permitía memorizar mejor el mensaje. Para nosotros, la desventaja consiste en que son mayores las dificultades a la hora de traducirla al otro idioma, lo que les explicaba antes. Miqueas se expresa en oraciones muy cortas, en las cuales no sobran las palabras, son palabras precisas. Utiliza abundantes paralelismos y varios juegos con los nombres, a los cuales los hebreos atribuían mucha importancia, una importancia especial. O sea, los nombres como tal representaban lo que
cuando un niño nacía, el padre como tal debía reflejar en el nombre del niño lo que esperaba en Dios de ese niño. Por ejemplo, Jesús iba a ser Salvador. Entonces, Jesús significa Salvador. Entonces, la cultura hebrea atribuía los nombres de los niños al propósito de Dios en su vida. O sea, alegorizaban. Dios le transmitía en su espíritu qué nombre debían llevar el ser, la persona. Gloria a Dios. Además de giros poéticos, también emplea numerosas imágenes el libro de Miqueas. Por ejemplo, en lugar de decir que el Señor perdonará o hará desaparecer nuestros pecados, declara: sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Gloria a Dios. O sea, representa en imágenes lo que Dios hará con nuestro pecado. Gloria a Dios. No puede evitar el vocablo pecados, pero nos describe su entierro en las profundidades del océano, de donde no pueden ser extraídos jamás. Gracias a Dios por haber llevado mi pecado al fondo del mar. Gracias. Y por su pecado también que lo llevó al fondo del mar. Contenido del libro de Miqueas. Miqueas es una profecía acerca del Señor, quien no tiene rivales, perdonando pecados y compadeciéndose de los pecadores. Compasivo, mantiene el antiguo pacto acordado con Abraham y sus descendientes. Miqueas se refiere a la grandeza del nombre de Jehová. Miqueas se refiere a la grandeza del nombre de Jehová. ¿Cuál es el nombre sobre todo nombre? La grandeza del nombre de Jehová es Jesús. El nombre de Jehová es Jesús. Nombre sobre todo nombre. Gloria a Dios. Capítulo 5, verso 4. Vamos a leer esto. Miqueas. Capítulo 5, verso 4. En el nombre de Jesús. Y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová, su Dios, y morarán seguros. Con grandeza del nombre de Jehová, su Dios. Dios se estaba presentando en su humanidad. ¿Cuál era el Dios de Jesús? O sea, vino en el nombre de su Dios. Vino en el nombre verdadero de Jehová. ¿Cuál es el nombre verdadero de Jehová? Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ajá. Y él estará y apacentará con poder, apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová, su Dios. Morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. No hay otro nombre en la tierra dado a los hombres en el cual puedan ser salvos. No hay otro nombre más grande que el de Jesús. Gloria a Dios. Aquí hay otra cita. Vamos a leerla. 4:5 y 6:9. 4:5 de Miqueas. Vamos a leerlo. Aunque todos los pueblos anden, cada uno en el nombre de su Dios, nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová, nuestro Dios, eternamente y para siempre. Andaremos en el nombre de Jehová, nuestro Dios. ¿Cuál es el nombre de Jehová? ¿Cuál es el nombre de Dios? Jesús. Jesús. Dios se revela a sí mismo a través de todos los libros de la Biblia. Gloria a Dios. Desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, Dios se revela a sí mismo y permite que el entendimiento de usted y mío perciba esa verdad en el Espíritu, porque estas palabras son Espíritu. Gloria a Dios. Ajá, 6:9 también. Vamos a leerlo. Una enseñanza bíblica. 6:9.
La voz de Jehová clama a la ciudad. Es sabio temer a tu nombre. Prestad atención al castigo y a quien lo establece. Gloria a Dios. Gracias, mi Jesús. Así como el rostro de Jehová, capítulo 3, verso 4. A su gloria, capítulo 2, verso 9. A sus caminos, capítulo 4, verso 2. Sus pensamientos, capítulo 4, verso 12. Su poder, capítulo 5, verso 4. Su justicia, capítulo 6, verso 5. Capítulo 7, verso 9. Y su furor, capítulo 5, verso 15. Capítulo 7, verso 18. Contra todas las manifestaciones de corrupción moral. O sea, Dios estaba doctrinando a su pueblo en cuanto a la moralidad a través de Miqueas. Gloria a Dios. En la primera visión, el Señor desciende de su santo templo en los cielos para testificar contra su pueblo. Gloria a Dios. Capítulo 1, verso 2 de Miqueas. El más notable factor en la forma como el Señor maneja este caso es la distancia que debió recorrer para presentar su alegato contra Israel, para presentar su queja en contra de la idolatría, en contra de la perversión de su pueblo. Gloria a Dios. Capítulo 6, verso 2 de Miqueas. Estando dispuesto aún a sentarse en el banquillo del defensor y dejar a su pueblo presentarle todas las quejas que tuvieran sobre el trato recibido de su Dios. Capítulo 6, verso 3. O sea, Dios le está diciendo a Israel le está permitiendo a Israel que le expresara lo que no le gustara, lo que no le gustaba de él mismo. Mas alguien que se arrepienta verdaderamente tendrá en el Señor su abogado y defensor. Capítulo 7, verso 9 de Miqueas. Gloria a Dios. Aunque Babilonia no era aún una potencia independiente de Asiria, se predice la cautividad babilónica que ocurrió un siglo más tarde, como el juicio de Dios sobre aquellos que se han rebelado, el juicio de Dios contra aquellos que se han rebelado en contra de Él. Gloria a Dios. En este tiempo habemos muchos cristianos y creyentes que nos rebelamos y nos apartamos de Dios porque Dios no nos concede muchas cosas materiales. Mas, sin embargo, fíjese usted lo que dice Dios a través de su palabra en este momento, que Él se revela contra los que hay juicio sobre los que se rebelan. Gloria, hay juicio sobre los que se rebelan contra Dios. Que Dios nos guarde, tanto a usted como a mí. El capítulo 1, verso 16, el capítulo 2, verso 3 y verso 10, capítulo 4, verso 10, capítulo 7, verso 13, dicen esto. Pero como en el caso de Isaías, el colega de Miqueas, existe la esperanza de que salve un remanente, un grupo de creyentes, un remanente va a ser salvo, ya sea de este cautiverio como un pueblo espiritualmente restaurado. Dios va a sacar un remanente de la esclavitud, tanto física como espiritual. Gloria a Dios. Vamos a recapitular esto. Pero como en el caso de Isaías, el colega de Miqueas, existe la esperanza de que se salve un remanente, ya sea de este cautiverio o como un pueblo espiritualmente restaurado, la iglesia, en los días del Mesías. Gloria a Dios. Capítulo 2, versos 12 y 13, capítulo 4, versos 6 y 7, capítulo 5, verso 3, capítulo 7, verso 8, capítulo 7, verso 18. El Señor liberará el remanente. Capítulo 2, versos 12 y 13.
capítulo 4, verso 3 al 8 y 10, verso 10, capítulo 5, verso 9, capítulo 7, verso 7, 7 de Miqueas. Miqueas tuvo que censurar al liderazgo de la nación por oprimir el rebaño que le habían confiado. Sin embargo, la gran compasión de Dios determina sus actitudes y acciones hacia su pueblo, representado como una hija errante. Capítulo 1, verso 13 de Miqueas, capítulo 4, verso 8, 10 y 13. Gracias a la compasión que una vez lo llevó a redimir a Israel de Egipto, a sacar a Israel de Egipto, capítulo 6, verso 4 de Miqueas, redimirá a Judá de Babilonia, redimirá a la iglesia, redimirá a los creyentes de Babilonia, del mundo. Gloria a Dios. Capítulo 4, verso 10. Vamos a leer esto. Capítulo 4, verso 10. Gloria a Dios. En el nombre de Jesús. Duélete y gime, hija de Sión, como mujer que está de parto, porque ahora saldrás de la ciudad y morarás en el campo, y llegarás hasta Babilonia, y allí serás librada. Allí te redimirá Jehová de la mano de tus enemigos. Gloria a Dios. Gracias, mi Jesús, por tu palabra. Su compasiva fidelidad hacia Abraham y los patriarcas, capítulo 7, verso 20, se renueva con cada generación. Con cada generación se renueva. Vamos a leer esto. Capítulo 7, verso 20. Gloria a Dios. Yo le tengo, Dios está transmitiéndole a través de mí, a través de este humilde servidor, este instrumento, que debemos recapitular y rescatar estos principios y asumirlos como nuestros valores, para que así sean nuestra ética. El órgano que regula la actividad humana mediante un sistema de principios y valores. Los principios son estos. Los valores están cuando asumimos estos principios para nuestra vida y nos agradan estos principios. Gloria a Dios. Vamos a leer aquí para ver. Capítulo 7, verso 20 de Miqueas, donde dice que su fidelidad se renueva de generación en generación. Gloria a Dios. Cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia, que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. O sea, la misma promesa que Dios hizo a Israel en el Antiguo Testamento, que Jesús hizo a Israel en el Antiguo Testamento, la hace hoy. Lo mismo que exige en el pasado, lo exige hoy. Dios es el mismo. Ayer, hoy y siempre. Cambió la dispensación. El que cambió fue la forma de atacar el problema. No Jesús, no Dios. Gloria a Dios. Este mensaje apunta a la cuestión central de toda la profecía. Que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. Dios nos perdona y olvida su pecado. Por eso es que el hombre no es igual que Dios. Porque el hombre todavía alberga resentimiento, rencor, una raíz de amargura, una raíz de yuca, como decimos en términos populares. Yo te perdoné, pero no olvido. Usted no ha perdonado nada. El Señor reprenda al diablo. Gloria a Dios. No, yo te perdoné, pero no olvido. El Señor reprenda al diablo. Capítulo 7, verso 18 de Miqueas. La compasión de Jehová, capítulo 7, versos 18 y 19, es el precioso atributo que ninguna falsa deidad. La compasión de Jehová, capítulo 7, versos 18 y 19, es el precioso atributo
que ninguna falsa deidad, ningún Dios de mentira puede igualar. Porque el único que perdona pecado es Jesucristo, es Dios, es Jesús. Porque él es el que tiene el control, Él es el que hace juicio, Él es el que dice que está bien y que está mal. Su palabra es la que dice que está bien y que está mal. Gloria a Dios. La compasión y fidelidad al pacto son cosas que solo pueden atribuirse a Dios. No hay manera. La esperanza del pueblo de vivir bajo la plena bendición de Dios estaba relacionada con la venida del Mesías. O sea, la plena bendición de Dios la tiene usted y la tengo yo en este momento. Porque nacemos en nuestro espíritu y hacemos un pacto sellado con sangre. Gloria a Dios. Dios en su amor, conociendo las glorias de su gracia que se manifestarían en Jesús, siempre declaró que el día de su venida y el futuro reino eran acontecimientos en los que sus fieles debían depositar su esperanza. Vamos a recapitular esto. Dios en su amor, conociendo las glorias de su gracia que se manifestarían en Jesús en este tiempo, que se manifestarían en el mismo Dios, en la persona humana de Jesús, siempre declaró que el día de su venida y el futuro reino eran acontecimientos en los que sus fieles debían depositar su esperanza. Usted y yo debemos depositar nuestra esperanza en el día de su venida y en el futuro reino, cuando Él regrese nuevamente y el reino que llegará en la segunda venida de Jesucristo. Cristo revelado en el libro de Nehemías. Las profecías sobre Cristo hacen que el libro de Miqueas, las profecías sobre Cristo hacen que el libro de Miqueas esté lleno de aliento y esperanza. Comienza con una maravillosa descripción de la venida de Jehová. Capítulo 1, versos 3 al 5. Corresponderá a posteriores profecías describir los detalles de su entrada en la historia. Pero desde el principio queda establecida la disposición de Dios de descender. Desde el principio queda establecida la disposición de Dios de descender y vivir entre los hombres. Queda la disposición de Dios de descender y vivir entre los hombres. ¿Quién descendió y vivió entre los hombres? El mismo Dios, Jesús. Gloria a Dios. Hay poder en la sangre de Cristo. La primera profecía mesiánica tiene lugar en una escena pastoril. Después que su patria había sido profanada y destruida, un remanente de los cautivos sería reunido como ovejas encerradas en un aprisco. Después alguien los sacaría de allí y los haría atravesar la puerta que conduce a la libertad. ¿Quién es que nos saca a nosotros de la cautividad? Cristo, Jesús. Capítulo 2, versos 12 y 13. Este alguien es su rey y mi rey y Señor. Todo el episodio concuerda maravillosamente con el anuncio de Jesús sobre la libertad de los cautivos. Lucas, capítulo 4, verso 18. Mientras, de hecho, los libera física y espiritualmente. Dios nos libera, tanto a usted como a mí, física y espiritualmente. Miqueas, capítulo 5, verso 2, es una de las más famosas profecías de todo el Antiguo Testamento. Confirma que la profecía bíblica es la palabra del Señor. Confirma que la profecía bíblica es la palabra del Señor, porque, mire, es la regla de medir, la vara de medir de toda profecía bíblica. Quien profetiza tiene que profetizar conforme a la palabra, porque si no, es una profecía que no está en el orden.
Por ejemplo, así como Dios nos sacó de la cautividad en Egipto y todo, y en ese como Dios sacó al pueblo de Israel de la cautividad de Egipto, en esta hora yo declaro y yo profetizo que en lo que aprendamos, aprenda o aprendan a ser obedientes, Dios lo va a sacar de la cautividad, así como sacó al pueblo de Israel de la cautividad de Egipto cuando fue obediente a su palabra. Eso es profetizar conforme a la palabra. Esa es la profecía que es aprobada. Gloria a Dios. Estoy haciendo un ejemplo. Gloria a Dios. Miqueas 5:2 es una de las más famosas profecías de todo el Antiguo Testamento y confirma que la profecía bíblica es la palabra del Señor. Vamos a leer Miqueas 5:2. Gloria a Dios, en el nombre de Jesús. Pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Miqueas 5:2 es una de las más famosas profecías de todo el Antiguo Testamento. Confirma que la profecía bíblica es la palabra del Señor. Gloria a Dios. Eso queda en el capítulo 1, verso 1, capítulo 2, verso 7, capítulo 4, verso 2. Gloria a Dios. Vamos a leer al azar. 4:2 de Miqueas. En nombre de Jesús. En nombre de Jesús. Vendrán muchas naciones y dirán, venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob. Y nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. De Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El término palabra de Jehová, en el capítulo 4, verso 2, es un título aplicable a Cristo. No es la palabra de Jehová, es la palabra de Jesús. En este tiempo es la palabra de Jesucristo. Por favor, que Dios toque el entendimiento en el nombre de Jesús de cada persona a que llegue este video y podamos comprender que el nombre de Jehová es Jesús. La profecía de Miqueas, capítulo 5, verso 2, es explícitamente mesiánica. Señor en Israel, y especifica el lugar del nacimiento del Mesías. Cuando Belén era una localidad apenas conocida, Dios sacó de lo más bajo. Y Dios se place en la humildad, en el anonimato para Dios, él mismo exaltar, él mismo promover, él mismo proclamar y él mostrar su gloria. Dice el libro de Éxodo, no sé en qué cita, pero dice, capítulo 9, verso 6, gloria a Dios, vamos a leerlo. Éxodo 9:6. Y te he puesto para mostrar en ti mi poder. Creo que dice así, el 9:6. Gloria a Dios. Bueno, dice, hay una cita que dice, y te he puesto para mostrar en ti mi poder. 19:6. Sí. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Sí, es en el libro de Éxodo, pero no recuerdo bien la cita. Gloria a Dios. O sea, Dios quiere mostrar su poder en usted y en mí. Gloria a Dios. A través de la humildad. Pero si su actitud no le agrada a Dios, Dios no puede fluir a través de su mente.
y es un paso indispensable para traer del mundo espiritual al mundo físico una bendición o una carga de Dios. Que Dios pueda transitar a través de su corazón y su pensamiento, así como del mío. Gloria a Dios. Sus palabras fueron pronunciadas por muchos siglos. Sus palabras fueron pronunciadas muchos siglos antes de aquel suceso. No tenía indicios locales en que apoyarse. Otro aspecto de esta profecía es que no puede haberse referido a cualquier líder nacido en Belén. Cristo es el único al que pudo haberse referido. Cristo es el único al que pudo haberse referido. Porque Él equipará al Señor con eterno. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. O sea, aquí declara la eternidad de Dios. Esta profecía declara de una forma sublime tanto la humanidad como la deidad del Mesías. Gloria a Dios. La profecía de Miqueas 5, capítulo 4 y verso 5, capítulo 5, versos 4 y 5, afirma el papel del pastor de Mesías. Apacentará. Gloria a Dios. Su ungimiento con poder de Jehová. Su humanidad, su Dios. La humanidad de Dios. Dios estando en la tierra estaba conectado con su Padre en el cielo. Porque en este plano terrenal debemos tener a alguien que nos conduzca y nos guíe en este mundo en el cual no tenemos ninguna experiencia y solamente nos dejamos llevar por lo que ven y lo que perciben nuestros sentidos físicos, los cuales son muy limitados. Pero la intuición y la carga la información que transmite el Espíritu Santo a su espíritu y mi espíritu es infalible, no falla. Gloria a Dios. Su dominio universal será engrandecido hasta los fines de la tierra. Y su condición de líder de un reino de paz. Y este será nuestra paz. El punto culminante de la profecía, capítulo 7, versos 18 y 19, más el versículo final, capítulo 7, verso 20, aunque no mencionan el nombre del Mesías, se refieren indudablemente a él. Gloria a Dios. Al expresar su misericordia divina y su compasión, Él es quien sepultará nuestras iniquidades y las hundirá en las profundidades del océano. Él sepulta su iniquidad y mi iniquidad y las hunde en las profundidades del océano.